Muy bien, 10 de la mañana con 42 minutos. Se celebra o se conmemora mañana el Día Internacional de la Mujer y a propósito de la fecha, un colectivo importante de organizaciones ha presentado las firmas suficientes como para hacer que se debata en el Congreso un proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual. Este proyecto, sin embargo, a pesar de su aparente racionalidad, que comparto dicho sea de paso, ha generado controversias y oposición de diversas agrupaciones. En consecuencia, consideramos interesante el tema para ser discutido y debatido por ustedes, amigos oyentes. Les repito los números para que participen: 251-9422, 467-4499. Ustedes, puntualmente, consideran que una mujer que ha sido violada tiene el derecho de decidir abortar o no. ¿Creen que ni siquiera en esa circunstancia cabe el ejercicio de ese derecho? Estamos aquí en cabina con Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, para conversar sobre este proyecto. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación y por abordar este importante tema. A ver, legalmente ustedes han presentado firmas al jurado. Esto corresponde a la figura de la iniciativa ciudadana, ¿no es así? Así es. Es una propuesta ciudadana que implica el recojo de una cantidad determinada de firmas para que esto pase al Congreso de la República y tenga la obligatoriedad de ser discutido en el Pleno del Congreso. Las firmas requeridas eran alrededor de 60.000. Logramos recoger 103.000 firmas y el día de ayer nuestras organizaciones han presentado la iniciativa con 80.000 firmas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Quiero destacar que esta iniciativa es una iniciativa conjunta entre el movimiento Manuela Ramos, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, CLADEN, Católicas por el Derecho a Decidir, Pronsex, Demos, es decir, un conjunto de 6 organizaciones que trabajamos desde hace muchísimos años por los derechos de las mujeres, pero que además ha juntado a otros colectivos de mujeres, agrupaciones, artistas, líderes de opinión, que están justamente sumándose a este clamor por que la injusticia que implica someter a una mujer a un acto de tortura, como es que después de un embarazo no deseado, de una violación sexual que tenga como consecuencia un embarazo no solamente no deseado, sino forzado a través de la violencia, tenga que continuar obligatoriamente con ese embarazo, exponiéndola muchas veces al suicidio o abortos clandestinos que colocan en grave riesgo su vida y su salud. Claro, ¿no? Ahora, los que se oponen a ello dicen que para qué tanto alboroto si ya en el Perú prácticamente está despenalizado el aborto por esas circunstancias y en general el aborto. Que las penas son mínimas y que en consecuencia no les va a pasar nada. Efectivamente, las penas en relación a esta causal de aborto no tendrían una injerencia efectiva en pena de cárcel, pero sí tendría una injerencia en la criminalización de la persona que lo hace. Es decir, igual se vería expuesta a todo un proceso que no necesariamente va a desembocar en una pena de cárcel, pero que a la vez de exponerla a lo penoso de esta situación, con ya tener bastante dolor, con haber pasado por una situación tan traumática como una violación sexual, pero que además le impide al Estado tener servicios de atención para que legalmente esta mujer pueda acceder a una interrupción legal del embarazo, o sea, en casos de violación sexual. Violada, ¿no podría ir a un local, a un hospital? No, por supuesto que no. Tendrían si se aprueba esta ley, sí. Si se aprueba esta ley, por supuesto, el Estado tendría que implementar ese servicio al ser legal en los hospitales. Cuando una mujer lo solicita, por supuesto, se hará una investigación policial de los hechos, pero esta investigación también tiene que ser muy rápida, porque también estamos hablando que que para eso es importante que también se genere después un protocolo de atención para estos casos. Exactamente, a eso me refería, porque claro, muchos de los que se oponen dicen, claro, y si es embarazada y va cuando tiene 3 meses de embarazo y se fui violada hace 3 meses, claro, o fui hace 4 meses. No, es importante. O cómo se prueba que ha sido violada o no. Dicen, van a someter a la mujer a un proceso de pesquisa forense para determinar si le asiste o no el derecho. Bueno, en general las mujeres que, nosotras partimos por un principio, ¿no? Que es en realidad que una mujer que ha sido violentada sexualmente, probar esta situación
bueno, para probar esta situación, primero, por supuesto, ¿no? Hay que creer en la palabra de una mujer que ha sido violentada, porque yo no creo que todas las mujeres que son violentadas, ¿no? Que es muy difícil que una mujer invente esta clase de situaciones, y en los casos que hubiera, por supuesto, siempre todos los casos se someten a una investigación que tienen que ser rápida, porque eso también interpela a la justicia a que efectivamente dé un servicio de atención y acceso a la justicia rápida, para no solamente sancionar al agresor, sino también para justamente tomar estas medidas frente a estos casos. La pregunta que nosotras le hacemos a la población es que si realmente ustedes condenarían a una mujer que por ser violada decide no ser madre a causa de esta violación. Yo creo que es algo bastante justo, creo que efectivamente, y respetamos profundamente las opiniones, por supuesto, de las demás personas. No, inclusive una mujer que considere que por sus principios, claro, tiene que tener hijo. Así se respeta. Lo que nosotros estamos levantando es que el Estado le dé la posibilidad a esta mujer de decir sí, como de decir no, que no la someta a un destino que primero es un destino que está forzado, que puede generar graves taras psicológicas dentro de su salud psíquica, tanto como su salud física. Muchas mujeres se ven expuestas al suicidio luego de estas situaciones. Ya el Ministerio de la Mujer, de Salud, ha sacado una cifra que cerca del 34 de muertes maternas en adolescentes es por suicidio, y se presume que en estas cifras puede estar muy fuerte la presencia de una situación de violencia sexual. Recordemos también que... ¿Cómo interpretar lo que acaba de decir la ministra de la Mujer? Que tenemos el audio, ¿no? Tenemos el audio, Isela, de lo que ha dicho la flamante ministra Carmen Omonte sobre el tema, precisamente. A ver. Es un tema que ya se viene analizando hace muchísimo tiempo. Tengo pocos días en la cartera, pero entiendo que uno de los temas pendientes que se tiene que resolver pronto dentro del ministerio es ya la implementación del protocolo de aborto terapéutico. Estoy informándome con los funcionarios encargados de este análisis, y finalmente es un tema humano y hay que evaluarlo desde todos los ángulos. La posición oficial del ministerio tiene que tomarse formalmente, pero en mi caso en particular, y lo he dicho en diversos espacios como congresista, la mirada a la mujer que finalmente no tiene recursos y que está ya dentro del esquema del aborto terapéutico, pues es un tema que hay que analizarlo con mucha humanidad, con mucha solidaridad y con espíritu cristiano. No entendí nada. Yo creo que se estaba refiriendo en principio no al aborto terapéutico, ¿no? Sino al aborto en casos de violación. Sí, creo que hay una confusión ahí. Y no entendía qué apunta, o sea, en el sentido de que van a tener consideración o que va a depender de la mirada religiosa para resolverlo. Bueno, ahí yo creo que hay una confusión, ¿no? En principio, en el tema del aborto terapéutico, que es el único causal de aborto que está despenalizado en el país, claro, pero eso está permitido, está permitido. No está reglamentado. No está reglamentado, no existe un protocolo. En el Plan de Igualdad de Género se ha puesto como meta el 2017 tener un protocolo, no sé por qué no lo han puesto antes. Bueno, sí sabemos porque hay muchas fuerzas resistentes, a pesar que es legal el aborto terapéutico desde 1924, pero en lo que estamos ahora colocando como una iniciativa ciudadana con el respaldo de estas 80.000 firmas, no es el aborto terapéutico, claro, que ya está legal, sino el aborto en caso de violación sexual. Y de ninguna manera, pues le diríamos nosotras, como organizaciones de sociedad civil, a la ministra, ¿no?, que puede, dentro de su gestión, analizar las políticas públicas con ningún tipo de espíritu. Tiene que analizarlo dentro del marco del Estado laico primero, dentro del marco de la normativa nacional e internacional, respetando por supuesto todas las recomendaciones que ya han hecho los comités internacionales de derechos humanos frente a que mantener la penalización del aborto por violación sexual es un acto de tortura, y sí, es un acto de discriminación, porque son las mujeres justamente de bajos recursos las que, al existir esta prohibición y no tener recursos económicos para hacerse interrumpir su embarazo en una clínica privadas, ¿no? Recurren pues a personas totalmente inescrupulosas y que lo único que están tratando es lucrar con la salud, con la vida y la desesperación de estas mujeres. Lo que es peor, ¿no?, la inmensidad, esto nosotros lo tocamos, Gisela, hace un par de meses vino un médico, pediatra, entiendo, del Hospital Sabogal, que me decía la mayor cantidad de casos de niños con discapacidad cerebral en hogares pobres
proviene de abortos mal efectuados, intentos de aborto mal realizados. Entonces hay que considerar las estadísticas médicas y clínicas a la hora de discutir el tema y no cerrarnos pues en una posición. Yo no sé la mirada cristiana de la ministra por dónde va. Bueno, en principio ojalá yo creo lo que... esté diciendo en el plan de que habrá que ser considerados con estas mujeres que a juicio de ella cometen pecados, pero le tendrá una mirada de tolerancia, ojalá. Yo creo que Poniéndome en el todas las mejor personas escenario. tienen total derecho de tener su propia convicción religiosa o no, pero eso no debe interferir de ninguna manera en las políticas públicas, y ella no, como ahora ministra de la Mujer, no, en un cargo tan importante y fundamental para el país, no puede de ninguna manera, no debe de ninguna manera expresarse de esa forma como lo ha hecho. Ella tiene que expresarse en el marco de las políticas públicas, del Estado laico, de los derechos humanos, en el marco de lo que a su gestión le corresponde. La parte de su fe, de las convicciones para cristianas, que la guarde para el ámbito privado de su vida, que es muy respetable, pero para el ámbito de su gestión, que se remita a hablar no solamente a hablar, sino también a gestionar este ministerio de la manera como esperamos todas y todos los ¿Ustedes peruanos. han pedido firmas a los congresistas? Bueno, se pidió firmas a diferentes personas. Para ir sabiendo más o menos por dónde va la mano. Porque Hay personas, sí, que ya se han manifestado a favor, como es Marisol Perestello, Luisa Cuculiza, Carlos Bruz, Verónica Mendoza, Rosa Mavila. Todas ellas se han manifestado abiertamente a favor de esta iniciativa. Esperamos y sabemos que hay muchos más congresistas, son los hombres, pues, ¿no?, que están convencidos, ¿no?, de que es curioso, debe... ¿no? Los mayores enemigos de este tipo de decisiones son los hombres. Sí, pues porque es que no es su cuerpo tampoco. Entonces, en realidad, es importante generar el abordaje a la violencia sexual en 3 niveles, ¿no? Que es primero la prevención, que efectivamente muchos dicen, no, pero esa no es la solución. Efectivamente, despenalizar el aborto en caso de violación sexual no es la solución a la violencia sexual en el país. Hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar en la sanción, pero cuando hay que trabajar en la atención de las mujeres que ya han sido víctimas, hay que no solamente garantizarles servicios de calidad empáticos, sino también un Estado que a través de sus servicios le pueda facilitar el respeto por su dolor y también por sus decisiones que surgen a partir de este dolor. A ver, escuchemos al público que está llamando para participar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, llamaba para manifestarme que estoy totalmente de acuerdo en lo que expone la señora Meléndez, porque no solamente tenemos que estar pensando en el aborto después de la violación, sino en qué es lo que trae para esa persona. Las personas que han sido violentadas no solamente viven con el trauma de haber pasado por una terrible experiencia y tener que cargar un niño en vientre que durante 9 meses tiene que mantenerlo, y después, ¿qué es lo que pasa con la vida de esas personas? ¿Cómo quedan truncadas? O sea, hay que abrir nuestras mentes y hay que ser unas personas más de acuerdo a lo que va en el momento y dejar lo que dice la iglesia a un lado. Pensemos en las mujeres y en qué es lo que sufren. Gracias por tu llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Buenos días. Para dar una opinión sobre el tema, lo que yo quería decir es que lamentablemente estos grupos feministas lo primero que piensan luego de una violación es el aborto. ¿Por qué no piensan primero, por favor, en brindarle ayuda social a una persona que ha sido violentada, que ha sido destruida en su integridad? Lo primero que siempre escucho es hablar de aborto. ¿Usted piensa que una persona que ha sido violada va a querer abrir las piernas? ¿Usted sabe el trauma que significa, señor, lo que es ser violado? Y a mí me llama mucho la atención, y sobre todo me llama mucho la atención las estadísticas que manejan. La señorita que está a tu lado ha manifestado cifras de suicidio que supuestamente son elaboradas por el Ministerio de Salud. ¿La señorita tiene ahí las cifras? Porque lamentablemente yo siempre escucho que hagan de cifras, si hay cantidades de abortos en el Perú, pero nadie no es una cifra concreta. A ver, vamos a preguntarle. Sí, gracias. ¿Tenemos más llamadas o? A ver, vamos. A ver, aló, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Increíble lo que acaba de decir ese caballero, diciendo que una mujer quiere abrir sus piernas después de eso. Ese es nuestro problema, señores. Ese es nuestro problema. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? Mañana es el Día de la Mujer. Y lo que ellas quieren solamente es defenderse, no ser forzadas, no ser abusadas. Paren con esto. Gracias por llamarnos. Buenos días, Radio Exitosa. ¿Aló? Bueno, 3 intervenciones que de algún modo reflejan lo que
Bueno, en realidad estas intervenciones quiero rescatar que han habido dos justamente más positivas a favor de esta iniciativa. Sí decirle al segundo oyente que en realidad las organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres, no solamente, creo que en realidad muchas personas hablan sin saber realmente el trabajo que tenemos durante muchos años. Si él conoce a alguna persona que necesite ayuda social, Flora Tristán tiene un servicio de orientación legal a mujeres, asesoría gratuita a mujeres que han sufrido violencia. Lo tenemos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 1:30 de la tarde en la comisaría de mujeres y también todos los días en nuestro local institucional. Así que si conoce a alguna persona, yo lo invito también, porque sí, realmente hay muchas personas que necesitan esta ayuda en situaciones de violencia, que la damos desde hace más de 35 años. En realidad, sí es me llama mucho la atención y creo que es bien importante la intervención del último oyente también en cómo realmente estamos visualizando a las mujeres y cómo muchos hombres tienen y disculpen la palabra, pero tienen el descaro de hablar así del cuerpo de las mujeres, de referirse a abrir sus piernas. O sea, esa es una manera totalmente irrespetuosa de referirse a quienes somos no solamente cuerpos, sino somos sujetas de derecho y por lo tanto somos personas somos ciudadanas con derechos y que estos derechos queremos ejercer. Además no le entendí la frase, bueno, yo tampoco la entendí. Que quería decir no va a abrir las piernas para abortar después de haber sido violada. No lo sé, pero en relación menos las podría abrir para dar a luz. Sí, en relación a las cifras, yo creo que todas las cifras que nosotras damos son oficiales, pertenecen a las cifras que arrojan los ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Policía Nacional, que son principalmente, y Ministerio Público, que son nuestras principales fuentes de información. Hemos trabajado por muchos años para que existan estas cifras, y en relación justamente a la cifra de cuántos abortos existen en el país, creo que esa sí es una cifra que el Estado no tiene y que tiene que emitir, y que se han emitido estudios a partir de cifras a partir de aproximaciones, pero el Estado tendría la obligación de también reportar estas situaciones, que es muy difícil de hacer porque es clandestino. Entonces, al ser clandestino es muy difícil de poder encontrar la magnitud, pero también nos habla del grave riesgo en el que se encuentran miles de mujeres. Y recordarle a este señor que el 75% de mujeres violadas sexualmente en nuestro país, según las estadísticas de la Policía Nacional, son niñas y adolescentes, y son a estas mujeres, a estas niñas que empiezan recién a vivir, a quienes estamos condenándolas a un destino forzado a través de la violencia. Vamos a una pausa y continuamos luego con el tema. Estamos con Liz Meléndez, directora de Flora Tristán. 11 de la mañana con 3 minutos, Radio Exitosa. Conversamos con Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, por esta iniciativa ciudadana que ha presentado firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones para hacer que el Congreso discuta un proyecto de ley que despenalice el aborto en casos de violación. Y estamos invitando a la gente a que participe, nos llame, nos dé su opinión. Los teléfonos 251-9422, 467-4499. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vean, hay dos puntos que quiero ver, ¿no? Lo del tema. El primer punto es que, si bien es cierto, hay mujeres que pasan por la desgracia de ser violadas, también hay que indicar que hay mujeres que violan niños. Ahora, aparte de eso, hay otras mujeres que no han sido violadas, pero también denuncian violación. Por ejemplo, una esposa podría decir que su esposo la ha violado en el momento que ella dice, este año no quiero tener niños, y usarlo de ardid o argucia para legalizar su aborto, si es que aprueban esas normas, ¿no? Segundo punto está en que el cuerpo de la mujer, ella misma tiene derecho sobre su cuerpo. Es otro cuerpo. Entonces, el derecho de la mujer termina donde empieza el derecho del niño. Más de 300.000 abortos según la propia página Flora Tristán. La gran mayoría no es por violación, sino es porque es un capricho de la mujer que no quiere tener el niño y se desembaraza de ese niño, y son asesinatos, son infanticidios. Así como se preocupan por el feminicidio, muchas más víctimas son esos niños cegados en su vida que no han tenido oportunidad de nacer. Y no se puede hacer un análisis en base a supuestos. Supongo que la mayoría de las violadas, si salen embarazadas, van a quedar traumadas. No hay un estudio estadístico que muestre eso. Tampoco hay un estudio estadístico que diga que la mayoría de niños que nacen de madres violadas van a fracasar en la vida. Ok. Aló, buenos días. Carlos, disculpa que cambie un poquito. Aquí en La Molina se está produciendo una invasión en la avenida del Corregidor. Según lo que dice que son los empleados del Congreso,
con el viejo truco, porque dicen que estos cerros le corresponden a los famosos portales. Los portales lo hipoteca el Scotiabank y el Scotiabank le da a los empleados del Congreso. Ok, vamos a tomar nota de esa información para cubrirla en el transcurso de las horas. Aló, buenos días. Habla Gladys. Hola Gladys, ¿qué tal? Chorrillos. Quisiera estar súper a favor del aborto porque yo fui violada hace muchos años y nunca hice la denuncia, pero de verdad estoy muy a favor de todo eso porque de verdad si hubiera sido embarazada yo lo hubiera abortado. Es muy difícil decir eso, pero lo hubiera hecho. Gracias. Ok, gracias. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Juan Manuel Ramírez, Juan Carlos Tapia, Sí, buenos días. ¿qué tal? Mira, mi opinión es que si bien es traumático el asunto de la violación, ¿no? La mujer sufre muchísimo, se entiende, pero también no podríamos llegar a destruir la vida de una criatura que está ahí. Entonces yo propondría que el Ministerio o el Estado en sí fije más bien un organismo que se encargue de esa persona hasta que nazca la criatura y la puedan criar adecuadamente para que sea una persona de bien, ¿no? Y la madre, por cierto, si no lo quiere, puede seguir con su vida y ahí afuera Cristal entiendo que le dan apoyo psicológico para que pueda superar, ¿no? Es traumático, pero tampoco podemos llegar a eliminar una vida, como es mi posición, Juan Carlos. No, te agradezco la opinión, bienvenidas todas las opiniones. Hola, buenos días. Buenos días, te habla Nicolás. Sí. Quería mencionar en el tema donde hay que decirle a ese señor que llamó de que hay mujeres que son violadas por sus mismos hermanos, por sus mismos tíos, por la misma gente de su entorno. Entonces imagina o imaginemos qué es lo que pasa con las mujeres que son violadas por el padrastro o por el hermano o el tío. ¿En qué quedan? Esas personas que se pongan a pensar que también tienen hermanas. Veamos si ese señor que llamó, si le pasa eso a una amiga, a una hermana, a una prima, ¿va a cambiar de opinión después de que 4 o 5 hombres la violaron? Porque no solamente a veces es uno, son 4 o 5 y no saben de quién es el hijo. Pensemos en eso. Ok, gracias. Hola, buenos días. Aló. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señor? Acá para participar. Por supuesto, lo escuchamos. Bueno, qué lamentable situación que esa organización de Flora Tristán hoy esté defendiendo esta cuestión del aborto. Pero eso se soluciona con la prevención, educación en la casa, para que no sean violadas. A veces las cosas, estas cosas traen muchas consecuencias, señor. Un aborto provocado es casi seguro para que tenga cáncer en la mama, para que tenga cáncer al útero. ¿Cuánto de estadística mundial tiene en dónde se produce más cáncer de útero y de las mamas? Es en las zonas donde se provocan el aborto. No deben jamás en la vida quitarle la vida a un ser que pueden hacer quizás para ser más grande que cada uno de nosotros y solucionar los problemas del mundo. Muy bien, gracias por su opinión. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Juan Carlos, ¿cómo está? Mira, me gustaría, yo tuve un problema porque mi hija tuvo tocamiento de pequeña y eso lo discutimos bastante entre mi familia. ¿Qué hubiese pasado si mi hija salía embarazada, no? Ahora, ese es un problema que se debe discutir ampliamente. ¿Por qué? Porque como varios oyentes han dicho, hay otra vida en juego, que es la vida del niño que lleva en el seno la mujer. Ahora, otro temita. ¿Cuál es el problema sobre el aborto en el caso de violación? La mayoría de abortos que se producen en el país no es por violación, es por relaciones sexuales irresponsables de jóvenes, de muy jóvenes, que las tienen no por violación, con consentimiento, pero que después no pueden asumir las consecuencias y se ven en la necesidad de eliminar el problema, entre comillas, pero no se dan cuenta que el problema, entre comillas, es un niño. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo creo que el aborto debe de legalizarse. Actualmente, las personas que hablan, bueno, parece que viven en otro país. Actualmente los abortos se realizan
a vista y paciencia de todos. Abrimos el diario Comercio, en la sección avisos, y vemos un montón de lugares donde pueden abortar, donde abortan, perdón. De legalizarse, se acabaría con una mafia tremenda, donde se afecta bastante la salud de la mujer. Clandestinamente la mujer está en más riesgo. Ahora, si fuera legalizado, sería como la droga, ¿no? Si se legaliza, pues, bueno, los que consumen droga ya lo harían con una droga de calidad, y no con esa droga que sabe Dios qué químicos le pondrán. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Radio Exitoso la escucha. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Quisiera por favor reportar si saben de la noticia que hay de un incendio cerca al Jurado Nacional de Elecciones. Sí, le agradezco la información. Sí, cerca de un edificio en la avenida de La Colmena, justamente. Vamos a informar en Lampa, ¿no? Sí. Bueno, aló, buenos días. Buenos días. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué dices? Oye, maestro, usted últimamente ya habla poco de política, maestro. ¿Hay temas más importantes como este? Sí, es un tema interesante. No es precisamente mi rubro, pero es interesante. Mire, maestro, ¿en qué país vivimos, maestro? ¿Qué país? ¿Cómo se llama este país? Perú. ¿No es cierto? Entonces, pero no nos vamos a ver la cara. Pues. ¿Cuál es la intención de estas organizaciones? Que en este caso parece interesante, hasta lógico. A nivel nacional o mundial lo que persiguen es el aborto libre, la despenalización total del aborto. Eso es lo que persiguen. Si consiguen este casillero, atacarán inmediatamente lo otro ya, el aborto libre. Y acá no se trata de una discusión moral, religiosa, de cucufatos, de la iglesia, que le cargan tanto la mano a la iglesia. No, acá se trata de un asunto de la Constitución. El concebido, dice la Constitución, el Estado garantiza todos los derechos que le benefician al concebido. Entonces, ¿qué se está buscando acá? Que el concebido pase a ser, ¿qué? Una condición de enfermedad, que es una vesícula que se ha puesto mal, y la persona se presenta al hospital y digo, mire, tengo esta enfermedad, quiero que me la extirpe. Y ese concebido puede no ser el concebido de un gato, de un perro. Y la Constitución no se mete por si acaso en discusiones bizantinas, ¿ah? Si es todavía un niño, si es una persona, no, dice el concebido, punto, así de sencillo, pero que no hay discusión de ese tipo. Ok, muy bien, gracias. A ver. Wow, bueno, hay muchas intervenciones. Me gustaría haber también escuchado más a las mujeres, ¿no? Porque sé efectivamente en el propio cuerpo de las mujeres en donde sucede esto, a veces hablar desde otro sujeto político, digamos, es diferente. En cuanto a mencionas ese tema, Liz, ¿tú sientes que las mujeres tienen una mayor aceptación del tema que los hombres? ¿O que el rechazo o aprobación es igual en ambos géneros? No, yo creo que habría que sondear esa parte. Hay mujeres también que rechazan esto, pero cuando se hace la pregunta directamente, que es una de las preguntas que levanta esta campaña Déjala Decidir, que es, ¿tú serías madre por una violación? Por ejemplo, se le interpela directamente a las mujeres sobre su cuerpo, y creo que es una pregunta que nos hace pensar directamente qué pasaría con nosotras mismas, ¿no? Creo que esa pregunta no la pueden sentir igual hombres que mujeres, ¿no? Pero sí creo que el debate tiene que darse ampliamente con la participación tanto de hombres como de mujeres, y ahí sí quiero resaltar una de las preguntas que se señalaron respecto al debate justamente amplio. Sí, es cierto, lo que buscamos es que se coloque este tema en el debate público, que haya un diálogo alturado, un intercambio de argumentos desde diversas disciplinas, para que finalmente la población tenga una información acertada, pero también se genere mayor sensibilización sobre lo que es la violencia contra las mujeres, en una de sus expresiones más cruentas, la violencia sexual, ¿no? En relación, por ejemplo, a que lo mencionaba en un inicio, que efectivamente la despenalización del aborto por violación no va a ser la solución a la violación sexual. Es cierto, no lo va a ser. Está dentro de las medidas de atención a la víctima. Tenemos que, como dijo el oyente, trabajar también en la prevención de la violencia contra las mujeres, que parte primero por romper todas las raíces de la discriminación de género que sustentan la violencia sexual, y eso nace por colocar a las mujeres como sujetas de derechos, es decir, como sujetas que pueden decidir también sobre sus vidas. En relación a las personas que han manifestado que nosotros somos organizaciones que estamos a favor
del aborto libre, en realidad yo creo... Sienten que este es un primer paso, que es una decisión estratégica. Empiezan por este, que es más aceptable, para luego propender al aborto libre absoluto. En realidad creo que es importante señalar que nosotras como organizaciones, efectivamente, no somos organizaciones abortistas, somos organizaciones que trabajamos por la vida de las mujeres y las niñas, por la salud de las mujeres, por la vida digna de las mujeres y las niñas, y en esa medida creemos que efectivamente las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, más aún en un caso tan terrible como lo es el caso de la violación sexual, y que es el proyecto de ley que se ha ingresado hoy al Jurado Nacional de Elecciones para su revisión, luego en la RENEC y que pase al Congreso de la República, se encuentra orientado netamente al aborto en casos de violación, modificando el artículo 119 del Código Penal y derogando el artículo 120 del Código Penal. Solamente tiene esa intención, claro, en el plano normativo. Ahora, dos oyentes legal han mencionado que la Constitución establece derechos para el concebido y que esto de acá vulneraría la Constitución. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo evalúan ustedes eso legalmente? Bueno, efectivamente, la Constitución ampara al concebido para todo lo que le favorece, ¿no? Pero en realidad, cuando hay un conflicto, en este caso se estaría presentando un conflicto de derechos, ¿no? Y en esa medida, en la medida de este conflicto de derechos, es que tiene que tomarse esta decisión y que tiene que normarse estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes efectivamente pueden cambiar, las leyes responden a una situación social y cultural en donde las personas tenemos que ir avanzando hacia lo que implica garantizar el bienestar de las personas. Ya diversos fueros internacionales han manifestado, como te repito, su preocupación frente a que mantener criminalizado el aborto en caso de violación es un hecho de tortura, es un hecho de discriminación, es un hecho que tiene que ser erradicado, y como lo dijo la oyente que manifestó haber sido en algún momento de su vida víctima de la violencia, de una violación sexual, como ella, muchas mujeres no denuncian. Las cifras que tenemos tanto en todas las formas de violencia, no solamente en la violencia sexual, en la violencia familiar, en el acoso, en otras formas de violencia, son como la punta de un iceberg, ¿no? Porque la magnitud de la violencia en el país es muy grande, y creo que manifestación de eso es la forma como muchas veces se refieren muchas personas, sí, claro, al cuerpo y a la vida de las mujeres. Ahora, el otro argumento importante de los que se oponen es que esto va a traer un aluvión de abortos disfrazados como producto de una violación sexual. En realidad ese tipo de argumentos... Quiero suponer que hay de verdad ese temor, de que temen de que haya... se aprueba esto, yo invento que me... Protocolo. En el caso del aborto terapéutico, que es legal, en los países no que eso hay, se permite, por supuesto, hay protocolos. Hay protocolos, hay formas, ¿no? Y lo que por supuesto se está pidiendo es de que haya una ley, pero para que esta ley se implemente, tiene que haber, por supuesto, un protocolo para la atención y para la investigación de estos casos, que no demore pues mucho tiempo, sino que sea, claro, muy rápido, porque en realidad estamos hablando de un embarazo, pero ¿no? Si para el aborto y en terapéutico realidad, no hay protocolos. Para nosotras como defensoras de los derechos humanos, no quisiéramos en realidad que ninguna mujer tuviera que verse expuesta a una situación de aborto. Yo creo que una situación de aborto es una situación lamentable, es una situación difícil y compleja para todas las personas, pero sin embargo eso no nos puede cegar para dar ese derecho a las mujeres de ante una situación de violencia tan traumática, dolorosa y terrible, y como hemos visto muchas veces no denunciada, y muchas veces producto del incesto, como lo dijo uno de los oyentes, pues se mantenga, digamos, a continuar con ese embarazo. Imaginemos de su padre, niñas de 10 años que vemos en los medios de comunicación y que sacan que han dado a luz, que el problema del embarazo adolescente, el embarazo en la pubertad, estos problemas también se relacionan con el incesto y con la violencia, que es una forma de violencia sexual, y no podemos quedarnos silenciosos a esperar que ellas pasen por esta tortura y nosotros ser cómplices. Muy bien, muchas gracias a Liz Meléndez, directora